Cuando mi propia hija me miró a los ojos y dijo: «Tú no mereces ni un centavo de lo que papá construyó», supe que era hora de revelar quién era realmente. Si esta historia te está impactando, suscríbete y dale like para que más personas puedan escuchar lo que tengo que contarte. Permíteme empezar desde el principio, con total honestidad. Mi nombre es Elena, tengo 62 años y durante 30 años de mi vida fui la mentirosa más exitosa que conocerás. Pero también fui la mujer más estúpida del mundo. Cuando mis hijos y mi nuera me dejaron plantada en aquel bufete de abogados, después de escuchar cómo se repartían 45 millones de dólares, como si yo fuera invisible, algo se rompió dentro de mí. No fue mi corazón. Eso ya lo habían destrozado hace tiempo. Fue mi paciencia. Los legítimos herederos, dijeron, como si yo hubiera sido solo una intrusa en mi propia familia durante todos estos años. Pero antes de continuar con lo que pasó ese día terrible, necesito explicarte cómo una mujer inteligente como yo pudo ser tan ingenua. Cómo permití que me trataran como una sirvienta en mi propia casa. Cómo sonreí mientras me humillaban. Y por qué nunca, ni una sola vez en 30 años, les dije la verdad sobre quién era realmente. Verás, yo vengo de dinero. Mucho dinero. Mi padre era dueño de una cadena de hoteles en Europa. Y cuando cumplí 25 años, heredé una fortuna que me convertiría en una de las mujeres más ricas de mi país. Pero también era la mujer más solitaria del mundo. Había crecido rodeada de personas que solo veían mi cuenta bancaria. Pretendientes que calculaban mis activos antes de decir buenos días. Amigos que desaparecían cuando necesitaba apoyo emocional real. Por eso, cuando conocí a Roberto en aquel pequeño café de barrio, decidí hacer algo que cambiaría mi vida para siempre. Mentir sobre quién era. Él era electricista, trabajador, honesto. Me contó sobre sus sueños modestos, sobre cómo quería una familia simple y feliz. Y yo, como una tonta romántica, pensé que había encontrado el amor verdadero. «Soy maestra de escuela», le dije. «Vivo con lo justo, pero soy feliz así. Qué estúpida fui. Pensé que esconder mi riqueza me daría la oportunidad de ser amada por quien era realmente, no por lo que tenía. Qué ingenua era al creer que el amor podía construirse sobre mentiras. Roberto se enamoró de la Elena pobre. Se casó con la mujer que creía que dependería de él económicamente. Y yo, como una idiota, mantuve la farsa durante 30 años. Renté un apartamento modesto. Trabajé en empleos que no necesitaba. Viví como si realmente fuera pobre, mientras mi fortuna crecía en cuentas bancarias que ni mi esposo ni mis hijos conocían. Cuando nacieron mis hijos, Carlos y María, continué la mentira. Crecieron pensando que éramos una familia de clase trabajadora, que papá era el proveedor y mamá era solo mamá. Pero ahí fue donde cometí mi error más grande. No solo les mentí sobre el dinero, les permití que me vieran como inferior. Roberto, sin saberlo, comenzó a tratarme como si realmente fuera menos que él. Y mis hijos aprendieron ese comportamiento. Me convertí en la sirvienta de mi propia familia, la que limpiaba, cocinaba y se sacrificaba mientras ellos tomaban todas las decisiones importantes. «Mamá no entiende de negocios», decía Carlos. «Mamá es muy simple para estas cosas», agregaba María. Y yo, guardando mi secreto como una maldición, sonreía y asentía. Ahora, sentada en mi nuevo apartamento, el que compré después de ese día horrible en el bufete, puedo admitir la verdad. Me volví adicta a su desprecio. Pensé que si me sacrificaba lo suficiente, si me hacía lo suficientemente pequeña, me amarían más. Qué equivocada estaba. Porque cuando Roberto murió hace 6 meses y llegó el momento de leer su testamento, descubrí que 30 años de sacrificio solo habían servido para una cosa: enseñarles que yo no valía nada. Pero esa tarde, cuando el notario abrió ese segundo sobre que cambió todo,
mis hijos descubrieron algo que los dejó en shock. Su pobre madre tenía secretos que nunca imaginaron. Mi padre, Alejandro Mendoza, solía decir que el dinero era como el agua, necesario para vivir, pero peligroso si no sabes nadar en él. Él había construido su imperio hotelero desde cero, empezando con un pequeño hostal en Barcelona que heredó de su padre. Crecí en mansiones que parecían museos, rodeada de empleados que me trataban como una pequeña reina. Pero papá nunca me permitió ser una niña mimada. La riqueza sin carácter es solo vanidad, me repetía mientras me enseñaba a trabajar en los hoteles durante las vacaciones escolares. Recuerdo vívidamente el día que cumplí 18 años. Papá me llevó a su oficina privada, esa habitación forrada de caoba donde tomaba las decisiones más importantes de su vida empresarial. «Elena», me dijo sentándose frente a mí con esa seriedad que solo usaba para los asuntos más trascendentales. «Hoy comienza tu verdadera educación, no la que te dan en esa universidad europea cara, sino la que te preparará para manejar nuestro legado». Durante los siguientes años, aprendí cada aspecto del negocio: finanzas, administración, recursos humanos, marketing internacional. Papá me convertía en su sucesora sin anunciarlo oficialmente. Yo era su única hija, y él sabía que algún día todo sería mío. Pero también aprendí algo más doloroso: cómo se comporta la gente cuando sabe que tienes dinero. En la universidad era imposible saber quién realmente quería ser mi amigo. Las invitaciones llegaban solo cuando organizaba fiestas costosas. Los pretendientes aparecían como moscas, siempre con sonrisas perfectas y planes calculados. «Papá, ¿cómo sabes cuándo alguien te ama de verdad?», le pregunté una tarde, después de descubrir que mi novio de entonces solo salía conmigo por las vacaciones pagadas que le regalaba. Él se quedó pensativo por un momento, mirando por la ventana de su oficina hacia el mar. «Hija, ese es el precio que pagamos por tener lo que tenemos. La autenticidad se vuelve un tesoro más valioso que cualquier cuenta bancaria». Cuando papá murió, tenía 25 años y acababa de graduarme con honores en administración de empresas. El testamento me dejó todo: $80 millones, propiedades en 6 países y una cadena hotelera que seguía creciendo. Pero también me dejó completamente sola. Mamá había muerto cuando yo tenía 15 años y papá nunca se volvió a casar. No tenía hermanos ni tíos cercanos, solo empleados muy bien pagados que me trataban con respeto profesional, pero sin afecto genuino. Los meses siguientes a su funeral fueron los más solitarios de mi vida. Manejaba un imperio empresarial durante el día, pero por las noches regresaba a una mansión vacía donde el silencio se sentía como una condena. Fue entonces cuando decidí tomarme un año sabático. Quería encontrar algo real, algo auténtico. Quería conocer cómo vivía la gente normal, sin el filtro dorado que había rodeado toda mi existencia. Renté un pequeño apartamento en un barrio de clase media, usando documentos que mostraban solo mi segundo nombre: Elena Vargas. Conseguí trabajo como mesera en un restaurante familiar, donde nadie sabía nada sobre hoteles de lujo o herencias millonarias. Por primera vez en mi vida, las personas me trataban solo por quien era, no por lo que tenía. Era liberador y aterrador al mismo tiempo. Fue en ese restaurante donde conocí a Roberto. Él llegaba todos los viernes después del trabajo, siempre pidiendo lo mismo: café negro y un sándwich de jamón. Usaba ropa sencilla pero limpia. Tenía manos callosas de trabajar con herramientas y siempre dejaba propina exacta sin hacer alarde. «Debe ser agotador estar de pie todo el día», me dijo la primera vez que conversamos realmente. Sus ojos marrones tenían una calidez que no había visto en ningún hombre de mi círculo social anterior. «Me gusta trabajar», le respondí. Y por primera vez en años, esa frase era completamente honesta. Roberto me contó sobre su vida. Había crecido en un hogar modesto. Trabajaba como electricista desde los 18 años y soñaba con tener su propio negocio algún día. Hablaba de planes sencillos pero llenos de esperanza.
No necesito ser millonario, me dijo una noche mientras caminábamos por el parque del barrio. Solo quiero una vida tranquila, una familia que me ame y la satisfacción de haber construido algo con mis propias manos. Esas palabras me llegaron directo al corazón. Aquí estaba un hombre que no ambicionaba riquezas, que no calculaba beneficios en cada conversación, que me miraba como si fuera suficiente tal como era. Por eso, cuando nuestra relación se volvió seria, tomé la decisión más estúpida y más romántica de mi vida: mantener mi verdadera identidad en secreto. Vengo de una familia sencilla. Le mentí. Mis padres murieron cuando era joven y desde entonces trabajo para mantenerme. Roberto me abrazó con ternura cuando le conté mi versión fabricada de la vida. No importa lo que hayas vivido antes, me susurró. Conmigo siempre tendrás un hogar. ¡Qué ironía! Yo tenía múltiples hogares alrededor del mundo, pero nunca me había sentido tan en casa como en sus brazos. Cuando me propuso matrimonio 6 meses después, con un anillo modesto que probablemente le costó el salario de 3 meses, supe que había encontrado algo que ninguna fortuna podía comprar. Pero también supe que tendría que vivir una mentira por el resto de mi vida. O al menos, eso pensaba entonces. La boda fue exactamente lo que Roberto había soñado. Íntima, sencilla y llena de amor auténtico. Nos casamos en una pequeña iglesia del barrio, con apenas 20 invitados. Sus amigos electricistas, algunos vecinos que habíamos conocido, y mi familia, inventada que, por supuesto, no pudo asistir debido a compromisos laborales en el extranjero. Roberto se veía tan feliz ese día que casi olvido la enormidad de la farsa que había creado. Cuando pronuncié mis votos, prometiendo amarle en la riqueza y en la pobreza, sentí una punzada de culpa que traté de ignorar. Técnicamente no estaba mintiendo sobre el amor. Solo omitía algunos detalles financieros. Ahora somos un equipo, me susurró durante nuestro primer baile como esposos. Vamos a construir nuestra vida juntos, desde abajo hacia arriba. Esas palabras me provocaron una mezcla extraña de emoción y pánico. Roberto hablaba de construir desde abajo, pero yo ya estaba en la cima de una montaña que él ni siquiera sabía que existía. Los primeros meses fueron como vivir en una obra de teatro, donde yo era la única que conocía el guión completo. Me levantaba cada mañana y representaba el papel de Elena, la esposa trabajadora de clase media. Mantenía mi empleo en el restaurante hasta que Roberto me convenció de dejarlo porque mi esposo puede mantener a su familia. No quiero que mi mujer esté sirviendo mesas cuando yo puedo proveer, me dijo con ese orgullo masculino que encontraba tan tierno como preocupante. Dejé el trabajo, pero no por las razones que él creía. Cada día que pasaba fingiendo ser pobre se volvía más complicado. Tenía que recordar constantemente qué marca de ropa podía permitirme, qué restaurantes estaban fuera de nuestro presupuesto, qué viajes eran demasiado caros para nosotros. Mientras tanto, mis inversiones seguían creciendo. Tenía que manejar mi fortuna en secreto, usando teléfonos públicos para hablar con mis asesores financieros, inventando excursas de compras cuando en realidad iba a reuniones bancarias. La situación se complicó aún más cuando Roberto decidió que estaba listo para comprar nuestra primera casa. He estado ahorrando, me anunció una noche durante la cena, con una sonrisa orgullosa que me partió el corazón. En 2 años podríamos tener suficiente para el enganche de una casita en las afueras. 2 años. Yo podría haber comprado toda la cuadra esa misma semana, pero tuve que sonreír y aplaudir su plan como si fuera la noticia más maravillosa del mundo. Roberto, le dije tomando sus manos callosas entre las mías, eres el hombre más trabajador que conozco. No era mentira. Su dedicación era genuina, su esfuerzo real. Eso hacía que mi engaño se sintiera aún peor. Pero las complicaciones apenas comenzaban. 6 meses después de casarnos, descubrí que estaba embarazada. La noticia me llenó de una alegría inmensa y un terror absoluto al mismo tiempo.
cómo iba a criar a un hijo viviendo una mentira. ¿Qué pasaría cuando creciera y empezara a hacer preguntas sobre la familia de mamá? Vamos a ser padres, le dije a Roberto esa noche, mostrándole la prueba de embarazo. Su reacción fue todo lo que había esperado. Lágrimas de felicidad, abrazos interminables y promesas susurradas sobre el futuro que construiríamos para nuestro bebé. Nuestro hijo va a tener todo lo que nosotros no tuvimos, me prometió, con una determinación que me emocionó y me destrozó simultáneamente. Roberto no sabía que nuestro hijo podría tener literalmente todo lo que quisiera desde el momento de nacer. Pero yo había elegido una vida donde tendríamos que fingir limitaciones que no existían. Carlos nació en un hospital público, porque eso era lo que una familia de nuestra supuesta situación económica podía permitirse. Mientras Roberto llenaba formularios preocupándose por los costos médicos, yo transfería discretamente dinero a una cuenta que había abierto bajo otro nombre para cubrir cualquier gasto adicional. Ver a Roberto preocuparse por facturas que yo podría pagar sin pestañear se volvió una tortura diaria. No sé cómo vamos a costear todo lo que necesita un bebé, me confesó una noche, mientras cargaba a Carlos recién nacido. Pero vamos a lograrlo. Trabajaré doble turno si es necesario. Roberto, no, le susurré, sintiendo cómo mi corazón se quebraba un poco más. Vamos a estar bien. Somos una familia. Lo resolveremos juntos. Esas noches, cuando él se quedaba dormido exhausto por el trabajo extra que había tomado para mantenernos, yo me quedaba despierta calculando cuánto tiempo podría mantener esta farsa. 3 años después, nació María. Para entonces, ya había perfeccionado el arte de vivir como pobre, mientras era millonaria. Tenía cuentas bancarias secretas, asesores financieros que creían que vivía en Europa, y una vida doble que se había vuelto tan natural como respirar. Pero también había desarrollado algo más peligroso: la costumbre de minimizarme. Roberto había comenzado a tomar todas las decisiones importantes de la familia. No porque fuera controlador, sino porque yo había interpretado tan bien el papel de esposa dependiente que él genuinamente creía que yo no entendía de dinero o planificación. «Elena, déjame manejar las finanzas», me decía con cariño paternal. «Tú encárgate de los niños y la casa. Es mejor que cada uno se concentre en lo que sabe hacer». Asentía y sonreía, mientras mentalmente manejaba inversiones que generaban más dinero en un día de lo que él ganaba en un año. Mis hijos crecieron viendo esta dinámica. Carlos y María aprendieron que papá era el que trabajaba, decidía y proveía. Mamá era la que limpiaba, cocinaba y obedecía. «¿Por qué mamá no trabaja como las otras mamás?», le preguntó Carlos a Roberto cuando tenía 7 años. «Porque mamá no necesita trabajar», respondió Roberto, revolviendo su cabello. «Papá se encarga de todo». Esa frase se grabó en mi mente como una premonición. Roberto se encargaba de todo, pero solo porque yo le había permitido creer que él era el único capaz de hacerlo. Sin darme cuenta, había creado una familia donde mi valor estaba completamente subestimado. Y lo peor era que yo misma había construido esa prisión, ladrillo por ladrillo, mentira por mentira. Cada año que pasaba, la brecha entre mi verdadero poder y mi papel representado se hacía más grande. Pero también cada año que pasaba, salir de esa mentira se volvía más imposible. ¿Cómo le explicas a tu esposo que has estado mintiendo durante una década? ¿Cómo les dices a tus hijos que la vida que conocen está construida sobre una farsa? Así que seguí fingiendo. Seguí siendo Elena la pobre, mientras Elena la millonaria. Observaba en silencio cómo su familia aprendía a despreciarla. Los siguientes 10 años fueron como vivir en 2 mundos paralelos que nunca se tocaban. Durante el día, era la madre dedicada que llevaba a Carlos y María a la escuela pública del barrio. Preparaba almuerzos económicos y calculaba cupones de descuento en el supermercado. Por las noches, después de que todos durmieran, me convertía en la empresaria que supervisaba hoteles internacionales desde mi teléfono celular secreto. Roberto trabajaba cada vez más horas.
Su negocio de electricidad había crecido modestamente, pero él siempre sentía la presión de ser el único proveedor de la familia. Lo veía llegar a casa con los hombros cargados, preocupado por facturas que yo podría haber pagado con el interés que generaba mi dinero en una sola hora. «Elena, vamos a tener que ajustar el presupuesto este mes», me decía cada vez que surgía un gasto imprevisto. La reparación del auto costó más de lo esperado. Yo asentía comprensivamente, fingiendo preocupación por $300, mientras acababa de aprobar una inversión de 2 millones en un nuevo hotel en Costa Rica. Lo más doloroso era ver cómo mis hijos comenzaron a percibir nuestra supuesta situación económica como algo vergonzoso. Carlos, que ya tenía 12 años, había empezado a notar las diferencias entre nuestra familia y algunas de sus compañeros de clase. «Mamá, ¿por qué no podemos ir de vacaciones como la familia de Sebastián?», me preguntó una tarde, después de escuchar a su amigo hablar sobre su viaje a Disney World. «Porque las vacaciones cuestan mucho dinero, hijo», le respondí, repitiendo las palabras que Roberto me había enseñado a decir. «Pero somos felices aquí, ¿verdad?». Carlos se encogió de hombros, no muy convencido. A esa edad, comenzaba a entender que había cosas que otras familias podían permitirse y nosotros no. María, aunque más pequeña, también empezó a hacer comentarios que me partían el alma. «Julia tiene una bicicleta nueva muy bonita», me dijo un día. «Pero yo sé que no podemos comprar una igual porque papá dice que mamá no trabaja». Esa frase me golpeó como un puñetazo. Mis propios hijos habían comenzado a verme como una carga financiera para la familia, exactamente como Roberto había aprendido a verme. No era culpa de él. Roberto nunca fue cruel o despectivo. Simplemente había asumido el papel de jefe de familia que yo le había entregado en bandeja de plata. Pero sin darse cuenta, había comenzado a tratarme como si realmente fuera incapaz de entender o manejar asuntos importantes. «Elena, mejor déjame revisar la cuenta bancaria», me decía cuando yo fingía confundirme con los extractos. «Estos números pueden ser complicados para ti». «Elena, no te preocupes por la declaración de impuestos», me aseguraba cada año. «Yo me encargo de todo lo relacionado con el dinero». Cada vez que él tomaba control de algo que yo podría haber manejado con los ojos cerrados, una pequeña parte de mi autoestima se desvanecía. Estaba creando una versión de mí misma que era genuinamente dependiente e incapaz. Pero lo peor comenzó cuando mis hijos entraron en la adolescencia. Carlos, ahora con 15 años, había desarrollado una actitud que me preocupaba profundamente. Había comenzado a hablarme con el mismo tono paternalista que usaba Roberto, como si yo fuera una niña que necesitaba orientación constante. «Mamá, no entiendes cómo funciona Internet», me decía cuando yo fingía tener problemas con la computadora. «Mejor déjame hacerlo yo». «Mamá, esa marca de ropa está muy cara para nosotros», me corregía cuando miraba algo en el centro comercial. «Papá dice que tenemos que ser más cuidadosos con el dinero». María, que había cumplido 13 años, era aún más directa. «Mamá, ¿por qué no buscas trabajo?», me preguntó un día mientras desayunábamos. «Todas las mamás de mis amigas trabajan. Es raro que solo te quedes en casa». «Trabajo cuidándolos a ustedes», le respondí suavemente. «Pero eso no es trabajo de verdad», replicó con la crueldad inocente de los adolescentes. «Trabajo de verdad es como lo que hace papá, donde te pagan dinero». Esa conversación me obsesionó durante semanas. Mi propia hija había comenzado a ver mi papel en la familia como algo sin valor real. Y técnicamente, desde su perspectiva, tenía razón. Ella no sabía que mientras preparaba su desayuno, yo había estado revisando reportes financieros de una cadena hotelera valorada en cientos de millones. La situación empeoró cuando Roberto decidió que era hora de enseñarles a los niños sobre responsabilidad financiera. «Su madre y yo queremos que entiendan el valor del dinero», les explicó durante una cena familiar. «Papá trabaja muy duro para mantener esta familia y mamá se sacrifica quedándose en casa para cuidarlos». La palabra «sacrifica»
Me dolió más de lo que esperaba. Roberto lo decía con amor, pero mis hijos lo interpretaron como confirmación de que yo era una carga, no una contribución. ¿Cuánto gana papá?, preguntó Carlos con la curiosidad típica de su edad. Lo suficiente para mantenernos, respondió Roberto diplomáticamente. Pero por eso es importante que no pidamos cosas que no necesitamos. Esa noche, después de que todos se durmieran, me senté en la cocina con mi teléfono secreto y revisé mis cuentas bancarias. Solo en las últimas semanas mis inversiones habían generado más dinero del que Roberto ganaría en 5 años. Pero mis hijos se iban a dormir pensando que vivíamos al límite financiero y que yo era la razón por la cual no podían tener las cosas que querían. Era una ironía cruel. Había mentido para proteger el amor de mi familia, pero esa mentira había creado una dinámica donde cada día me respetaban menos. Roberto seguía siendo cariñoso conmigo, pero su afecto había tomado un matiz protector que me hacía sentir infantilizada. Mis hijos me querían, pero me veían como alguien que necesitaba ser cuidada, no como alguien capaz de cuidar a otros. Mamá no entiende de esas cosas. Se había vuelto una frase común en la casa. Mejor no le digas a mamá, se va a preocupar. Era otra. Sin darme cuenta, había creado una familia donde mi opinión importaba cada vez menos, donde mis capacidades eran constantemente subestimadas y donde mi valor se medía únicamente por mi disponibilidad para servir a otros. Y lo más aterrador de todo era que comenzaba a creer en esa versión de mí misma. Después de 15 años interpretando el papel de mujer dependiente, había comenzado a olvidar cómo se sentía ser poderosa. Hasta que Roberto enfermó, y todo cambió para siempre. Roberto comenzó a enfermarse cuando Carlos tenía 18 años y María 16. Al principio parecía solo cansancio extremo, pero pronto se convirtió en algo más serio. Los médicos dijeron que era una enfermedad del corazón que requeriría cirugía costosa y un tratamiento prolongado. Elena, no sé cómo vamos a pagar todo esto, me confesó Roberto una noche en el hospital, con una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Los seguros no cubren todo, y si no puedo trabajar durante meses, fue la primera vez en 20 años que consideré seriamente revelar mi secreto. Podría haber terminado con sus preocupaciones financieras con una sola llamada telefónica. Pero algo me detuvo. La mirada de pánico en sus ojos no era solo por el dinero, sino por la idea de no poder cumplir su rol de proveedor. Vamos a encontrar una solución, le dije, apretando su mano. Juntos. Esa noche transferí discretamente dinero suficiente para cubrir todos los gastos médicos. Le dije a Roberto que había conseguido un préstamo especial para familias en crisis, algo que él aceptó sin hacer demasiadas preguntas, porque estaba muy débil para investigar. Pero durante los meses de recuperación de Roberto, algo cambió en mis hijos. Sin su padre presente para mantener el orden, comenzaron a mostrar aspectos de su personalidad que me alarmaron profundamente. Carlos, recién graduado de la preparatoria, había desarrollado una actitud de superioridad que me resultaba extraña. Un día lo escuché hablando por teléfono con un amigo sobre nuestra familia. Sí, mi papá está enfermo, decía con una tone casual que me heló la sangre. Pero es solo temporal. Cuando se recupere, vamos a estar mejor que nunca. Él siempre encuentra la manera de salir adelante. Luego agregó algo que me dejó sin aliento. Mi mamá, bueno, ella es muy dulce, pero no sirve para nada práctico. Menos mal que papá nos enseñó a ser independientes. María había comenzado a comportarse de manera similar. Durante la enfermedad de Roberto, cuando yo tenía que hacer malabares entre cuidarlo y mantener la casa, ella me hacía comentarios que me dolían más de lo que debería. Mamá, no entiendes cómo funciona la aplicación del banco, me dijo con impaciencia cuando fingí tener problemas para pagar una factura en línea. Es súper fácil. ¿En serio nunca has usado tecnología? Mamá, mejor déjame hablar yo con el médico.
Me interrumpió durante una cita médica de Roberto. Tú te confundes con los términos médicos. En cada interacción, mis hijos me trataban como si fuera una carga adorable pero inútil. Como si mi única función fuera cocinar y limpiar, mientras ellos se encargaban de todo lo importante. Pero lo que más me preocupó fueron las conversaciones que comenzaron a tener entre ellos, pensando que yo no las escuchaba. ¿Qué va a pasar con mamá cuando papá ya no esté? Escuché a María preguntarle a Carlos una tarde. Tendrá que aprender a valerse por sí misma, respondió Carlos con una frialdad que me sorprendió. O tal vez pueda vivir con nosotros cuando seamos adultos, pero obviamente no puede manejar dinero o tomar decisiones importantes. Es triste, agregó María, pero es culpa suya por nunca haber aprendido a hacer nada útil. Esa conversación me impactó tanto que esa noche me encerré en el baño y lloré en silencio. Mis propios hijos habían llegado a la conclusión de que yo era una carga inútil, que necesitaría ser mantenida y cuidada por ellos en el futuro. Habían aprendido a verme exactamente como yo había fingido ser: dependiente, incapaz e irrelevante. Cuando Roberto se recuperó parcialmente, noté que algo también había cambiado en él. La enfermedad lo había hecho más consciente de su mortalidad y comenzó a hacer planes para proteger a la familia después de su muerte. Elena, necesito enseñarte algunas cosas básicas, me dijo una tarde, sentándome en su oficina casera. Si algo me pasa, vas a necesitar saber cómo manejar las finanzas familiares. Procedió a explicarme cómo funcionaba nuestra cuenta bancaria, cómo pagar las facturas y cómo presupuestar los gastos mensuales. Todo con la paciencia de alguien que le enseña matemáticas básicas a un niño. ¿Entiendes, amor?, me preguntaba constantemente. Sé que estas cosas pueden ser confusas para ti. Yo asentía y fingía gratitud, mientras mentalmente calculaba que el dinero que él me estaba enseñando a administrar era menos de lo que yo gastaba en propinas en mis hoteles cada semana. Pero lo más revelador llegó cuando Roberto decidió hacer su testamento. Quiero asegurarme de que estés protegida, me explicó. Pero también quiero que los niños tengan un papel activo en cuidarte. Ellos entienden mejor el mundo moderno. Sin consultarme, Roberto había decidido que Carlos sería el administrador principal de cualquier herencia y que María tendría poder de decisión sobre mi bienestar futuro. Ellos se van a encargar de que nunca te falte nada, me aseguró, como si me estuviera haciendo un favor enorme. La ironía era abrumadora. Roberto estaba organizando mi futuro como si yo fuera una mascota querida que necesitaba ser cuidada por los hijos responsables. Y mis hijos habían aceptado ese rol con una mezcla de obligación y condescendencia que me rompía el corazón. Por supuesto que vamos a cuidar a mamá, le dijo Carlos a Roberto cuando discutían el testamento. Pero va a ser importante que ella entienda que las decisiones importantes las vamos a tomar nosotros. Mamá es muy inocente, agregó María. Necesita que alguien la proteja de las personas que podrían aprovecharse de ella. Escuchar a mis hijos planear mi futuro como si yo fuera una persona con discapacidad mental me hizo darme cuenta de lo que había creado. No solo había mentido sobre mi riqueza, había creado una versión de mí misma tan convincentemente inútil que mi propia familia ya no me veía como una persona capaz de tomar decisiones. Esa noche, después de escuchar todas esas conversaciones, me senté frente al espejo de mi habitación y me miré realmente por primera vez en años. ¿Qué había sido de la mujer poderosa que manejaba un imperio hotelero? ¿Dónde estaba la empresaria que tomaba decisiones de millones de dólares? ¿Quién era esta persona que había permitido que su familia la tratara como una carga adorable? Había vivido tanto tiempo interpretando el papel de mujer dependiente que había comenzado a creer en mi propia actuación. Pero lo peor estaba por llegar, porque mis hijos no solo habían aprendido a verme como inútil, habían comenzado a planear un futuro donde yo sería completamente irrelevante. Y Roberto, sin saberlo, les había dado todas las herramientas legales para hacerlo realidad.
Los últimos años de la vida de Roberto fueron una revelación dolorosa sobre lo que realmente pensaban mis hijos de mí. Con su padre cada vez más débil, Carlos y María comenzaron a tomar decisiones familiares sin consultarme, como si yo fuera una espectadora en mi propia vida. Carlos había conseguido un trabajo en una empresa de construcción y se había casado con Sofía, una mujer ambiciosa que inmediatamente entendió la dinámica familiar. Durante las cenas dominicales, los escuchaba planear el futuro como si yo no estuviera presente. «Cuando papá ya no esté, mamá va a necesitar mucha ayuda», le decía Carlos a su esposa. «Nunca ha manejado dinero por su cuenta». Sofía me miraba con una mezcla de lástima y superioridad que me resultaba familiar. Era la misma mirada que yo había visto en los ojos de las mujeres que conocían mi riqueza años atrás, pero invertida. «No te preocupes, amor», le respondía Sofía a Carlos, tocando su brazo posesivamente. «Vamos a asegurarnos de que tu mamá esté bien cuidada». María había comenzado a estudiar administración de empresas, irónicamente la misma carrera que yo había completado décadas atrás. Pero ella lo hacía con una arrogancia que me resultaba insoportable. «Mamá, estoy aprendiendo sobre inversiones en la universidad», me explicaba con condescendencia. «Algún día te voy a enseñar cosas básicas para que no te estafen». Si ella supiera que yo había estado manejando inversiones internacionales desde antes de que naciera, probablemente se habría desmayado. Pero lo que más me alarmó fue descubrir que mis hijos habían comenzado a reunirse en secreto para discutir mi futuro. Una tarde llegué temprano de una supuesta cita médica. En realidad había sido una reunión con mis asesores financieros, y escuché voces en la sala. Carlos, María y Sofía estaban teniendo una conversación que cambiaría mi perspectiva para siempre. «El problema es que mamá va a heredar todo cuando papá muera», decía Carlos con un tono de frustración que me heló la sangre. «Pero ella no tiene idea de cómo manejar dinero. Peor aún», agregó Sofía, «podría conocer a alguien que se aproveche de ella. Viudas mayores son blancos perfectos para estafadores. Tenemos que encontrar una manera de protegerla de sí misma», dijo María con una seriedad que me sorprendió. «Y proteger la herencia familiar al mismo tiempo». Escuchar a mis hijos planear cómo protegerme de mi propia herencia era surrealista. Estaban preocupados porque yo arruinara los ahorros de Roberto, sin saber que yo podría comprar sus vidas enteras con el dinero que generaba en una semana. «¿Qué tal si convencemos a papá de que establezca un fideicomiso?», sugirió Carlos. «Algo donde mamá reciba dinero mensualmente, pero no pueda tocar el capital principal». «Esa es una idea brillante», respondió Sofía con entusiasmo. «Así ella estará cómoda, pero no podrá hacer ninguna locura financiera. Y nosotros podríamos ser los administradores», agregó María. «Para asegurar que todo se maneje responsablemente». Salí de la casa sin hacer ruido, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Mis hijos estaban conspirando para controlar mi vida financiera, convencidos de que me estaban haciendo un favor. Esa noche, cuando Roberto me preguntó cómo había estado mi día, tuve que fingir normalidad mientras procesaba lo que había escuchado. «Roberto», le dije cuidadosamente, «¿alguna vez has pensado en cómo quieres que se maneje tu herencia? Precisamente de eso quería hablarte», respondió, y mi estómago se hundió. Los niños me han dado algunas ideas muy inteligentes. Durante las siguientes semanas, Roberto comenzó a implementar exactamente lo que mis hijos habían sugerido. Estableció un fideicomiso donde yo recibiría una cantidad mensual generosa para mis gastos. Pero Carlos y María tendrían control sobre las decisiones financieras importantes. «Es para protegerte, amor», me explicó Roberto con la mejor intención del mundo. «Los niños entienden mejor el mundo moderno, y así nunca tendrás que preocuparte por tomar decisiones difíciles». Firmé los documentos con una sonrisa, sabiendo que era la mayor ironía de mi vida. Estaba aceptando ser tratada como una persona financieramente incapaz, mientras poseía una fortuna que haría que la herencia de Roberto pareciera dinero de bolsillo.
Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que mis hijos habían llegado a esta conclusión por su propia cuenta. No era malicia. Era desprecio genuino por mi supuesta incapacidad. Carlos había comenzado a referirse a mí como «pobre mamá» cuando hablaba con sus amigos. «Mi pobre mamá nunca entendió nada de finanzas», lo escuché decir por teléfono. Menos mal que papá nos enseñó a ser responsables. María había desarrollado una actitud protectora que era aún más condescendiente. «Mamá es muy inocente», le explicaba a sus amigas. «Necesita que alguien la cuide. Es como una niña grande». Sofía había comenzado a tratarme como si fuera su suegra senil. «Elena, ¿estás segura de que puedes manejar esa receta?», me preguntaba cuando cocinaba. «Tal vez es mejor que yo me encargue de las cosas complicadas». La situación llegó a un punto crítico cuando Roberto tuvo una recaída grave. Durante sus últimas semanas, mis hijos prácticamente tomaron control total de la casa. «Mamá, no te preocupes por nada», me decía Carlos Weil, organizaba las citas médicas de Roberto. «Nosotros nos encargamos de todo lo importante». «Mamá, mejor quédate aquí con papá», me instruía María cuando llegaban facturas. «Nosotros manejamos los pagos». Me habían reducido a una enfermera doméstica en mi propia casa, mientras ellos se encargaban de todo lo que consideraban serio o importante. Cuando Roberto murió, lloré genuinamente. A pesar de todo, lo había amado de verdad. Pero también lloré por la mujer que había sido antes de conocerlo, la mujer poderosa que había enterrado bajo capas de mentiras y abnegación. Durante el funeral, escuché a mis hijos hablarle a la gente sobre cómo iban a cuidar de su pobre madre. «Mamá va a necesitar mucha ayuda para adaptarse», le decía Carlos al pastor. «Papá siempre se encargó de todo. Vamos a asegurarnos de que esté bien protegida», agregaba María. «Es muy vulnerable ahora». Mientras ellos hablaban de mí como si fuera una persona con discapacidad, yo estaba calculando mentalmente cuánto dinero había ganado esa semana con mis inversiones. La ironía era tan absurda que casi me da risa en medio del funeral. Pero esa noche, después de que todos se fueron, me senté en la habitación que había compartido con Roberto durante 25 años y tomé una decisión. Era hora de descubrir hasta dónde estaban dispuestos a llegar mis hijos para protegerme. Era hora de ver qué tanto desprecio realmente sentían por la mujer que habían aprendido a ver como una carga. El testamento se leería en 2 semanas, y yo tenía curiosidad de ver cómo reaccionarían cuando creyeran que finalmente tenían control total sobre mi vida. Las 2 semanas entre el funeral de Roberto y la lectura del testamento fueron las más reveladoras de mi vida. Mis hijos, creyendo que finalmente tenían vía libre para protegerme, comenzaron a mostrar su verdadera naturaleza sin ningún filtro. Carlos se mudó temporalmente a la casa familiar para ayudar con la transición, pero pronto se hizo evidente que en realidad había venido a tomar inventario de todo lo que consideraba suyo por derecho. «Mamá, vamos a organizar los papeles de papá», me anunció el segundo día después del funeral. «Necesitamos saber exactamente qué hay y dónde está todo». Lo que siguió fue una inspección sistemática de cada cajón, cada archivo, cada documento que Roberto había guardado. Carlos y María revisaban todo con la meticulosidad de auditores, mientras yo observaba desde la cocina, fingiendo estar abrumada por el dolor. «Mira esto», escuché a María decirle a Carlos en voz baja. «Papá tenía más dinero ahorrado de lo que pensábamos. Menos mal que establecimos el fideicomiso», respondió Carlos. «Imagínate si mamá tuviera acceso libre a todo esto». Sus comentarios me confirmaron que realmente me veían como una amenaza para su herencia, no como la beneficiaria legítima de los ahorros de mi esposo. Pero lo que más me impactó fue descubrir que habían estado investigando mi pasado. Una tarde, mientras fingía dormir la siesta, escuché a Sofía hablando por teléfono con alguien. «No encontramos nada sobre la familia de Elena antes de que conociera a Roberto», decía con frustración.
Es como si no hubiera existido antes de los 26 años. ¿Crees que esté mintiendo sobre algo?, preguntó la voz del otro lado. Definitivamente, hay algo raro, respondió Sofía. Nadie desaparece así sin dejar rastros. Tal vez tuvo problemas legales o algo peor. Habían contratado a alguien para investigar mi pasado. Mis propios hijos estaban tratando de encontrar evidencia de que yo era una mentirosa o una criminal. La ironía era deliciosa. Estaban buscando secretos oscuros, cuando el único secreto que tenía los convertiría en beneficiarios de una fortuna que no podían ni imaginar. Esa noche Carlos me llamó a la sala para una conversación seria. «Mamá, necesitamos hablar sobre tu futuro», comenzó con el tono que usaría un padre con un hijo problemático. «Sabemos que esto es difícil para ti, pero tienes que entender que las cosas van a cambiar». María se sentó a mi lado, tomando mi mano con una condescendencia que me resultó nauseabunda. «Mamá, te amamos mucho», me dijo con voz suave. «Pero papá ya no está aquí para protegerte. Ahora somos nosotros los que tenemos que tomar las decisiones difíciles». «¿Qué tipo de decisiones?», pregunté, fingiendo confusión. Carlos intercambió una mirada con María antes de continuar. «Bueno, por ejemplo, esta casa es demasiado grande para ti sola. Sería mejor que te mudaras a un lugar más pequeño, más fácil de mantener». «¿Un lugar más pequeño?», repetí, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en mi pecho. «Sí», intervino Sofía desde la puerta. «Conocemos un complejo de apartamentos para adultos mayores. Muy bonito, con servicios incluidos. Perfecto para alguien en tu situación». «¿Mi situación?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Mamá», me dijo María con paciencia exagerada. «Eres una mujer mayor, sin experiencia manejando dinero, viviendo sola por primera vez en tu vida. Necesitas estar en un lugar donde haya supervisión. Supervisión, como si fuera una paciente mental. Además», agregó Carlos, «vender esta casa liberaría dinero que podríamos invertir mejor para tu futuro». «¿Vender la casa?». La indignación en mi voz era genuina. «Mamá, tienes que ser práctica», me reprendió María. «Esta casa cuesta mucho mantener. Servicios, impuestos, reparaciones. Es un gasto que no puedes permitirte». «Pero es mi hogar», protesté débilmente. «Era el hogar que compartías con papá», me corrigió Carlos. «Ahora es solo una casa demasiado cara para una persona». Durante la siguiente hora, mis hijos me explicaron detalladamente cómo habían planeado mi vida futura. El apartamento supervisado, el presupuesto mensual estricto, las visitas programadas. Incluso habían hablado sobre conseguirme una acompañante para que me ayudara con las tareas que consideraban demasiado complicadas para mí. «¿Ya hablaron con el lugar ese?», pregunté, curiosa por saber qué tan lejos habían llegado con sus planes. «Bueno», Carlos vaciló. «Fuimos a verlo la semana pasada, solo para tener una idea de las opciones». «¿La semana pasada?». Los miré con incredulidad. ¿Mientras papá todavía estaba vivo? «Mamá, teníamos que prepararnos», me explicó María defensivamente. «Sabíamos que papá no iba a durar mucho más. Habían estado planeando deshacerse de mí mientras Roberto agonizaba en el hospital. Habían estado organizando mi futuro como si yo fuera una mascota que necesitaba ser reubicada. Además», agregó Sofía, «el apartamento que vimos está muy bien. Tiene una sala común donde puedes socializar con otras personas de tu edad». «¿Otras personas de mi edad?», repetí. «Sí», dijo Carlos con entusiasmo falso. «Vas a hacer nuevas amistades. Va a ser como empezar una nueva vida. Una nueva vida en un apartamento supervisado, con un presupuesto controlado por mis hijos, sin libertad para tomar decisiones sobre mi propia existencia». «¿Y si no quiero mudarme?», pregunté. El silencio que siguió fue elocuente. Carlos y María intercambiaron miradas incómodas. «Mamá», me dijo María finalmente, «no tienes las herramientas para vivir sola.
Nunca has pagado una factura, nunca has manejado un presupuesto, nunca has tomado decisiones financieras importantes. Sería irresponsable de nuestra parte dejarte sola en esta situación, agregó Carlos. Como tus hijos, tenemos la obligación de protegerte. ¿Incluso si yo no quiero su protección?, pregunté. Mamá, me dijo María con la paciencia de alguien que le habla a un niño terco. A veces las personas no saben lo que es mejor para ellas. Esa frase me golpeó como una bofetada. Mis hijos habían llegado a la conclusión de que yo era mentalmente incapaz de tomar decisiones sobre mi propia vida. Mira, dijo Carlos levantándose. No tienes que decidir ahora. Primero vamos a la lectura del testamento. Vemos exactamente qué dejó papá. Y después organizamos todo paso a paso. Pero mientras tanto, agregó María, no hagas nada importante sin consultarnos. Nada de firmar papeles, nada de tomar decisiones financieras, nada de hablar con extraños sobre dinero. Me estaban tratando como si fuera una persona con demencia senil. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en la habitación que había compartido con Roberto y reflexioné sobre lo que había escuchado. Mis hijos no solo habían planeado controlar mi herencia, habían planeado controlar mi vida entera. Querían mudarme a un lugar donde pudieran supervisarme, manejar mi dinero y tomar todas las decisiones importantes por mí. Y lo más doloroso era que lo hacían con la convicción genuina de que me estaban haciendo un favor. Habían llegado a despreciarme tanto que creían sinceramente que yo era incapaz de cuidar de mí misma. Pero pronto descubrirían que habían subestimado completamente a la mujer que creían conocer. La lectura del testamento sería en 5 días, y yo tenía una sorpresa esperándolos que cambiaría todo para siempre. Los días previos a la lectura del testamento fueron una masterclass en hipocresía familiar. Mis hijos se comportaban como cuidadores dedicados delante de los vecinos y familiares, pero cuando creían que no los escuchaba, revelaban su verdadera naturaleza. Pobrecita Elena. Escuché a Sofía decirle a su hermana por teléfono. Está tan perdida sin Roberto. Ayer traté de explicarle cómo funciona el cajero automático y se confundió completamente. Era mentira, por supuesto. Yo nunca había tenido esa conversación con Sofía, pero ella estaba construyendo una narrativa donde yo era incompetente, probablemente para justificar las decisiones que tomarían sobre mi futuro. María había comenzado a actuar como si fuera mi terapeuta personal. «Mamá, sé que extrañas a papá», me decía con voz suave. «Pero tienes que entender que aferrarte al pasado no es saludable. Mudarte a un lugar nuevo te ayudará a sanar». «¿Sanar de qué?», le pregunté. «De la dependencia emocional», respondió con una seriedad que me resultó cómica. «Toda tu identidad estaba basada en ser la esposa de papá. Ahora tienes que aprender a ser tu propia persona». La ironía era tan absurda que casi me reí. María me estaba diagnosticando dependencia emocional, cuando yo había estado manejando independientemente un imperio financiero durante décadas. Carlos había adoptado el papel de patriarca familiar con una naturalidad que me resultó inquietante. «Mamá, he estado revisando las finanzas familiares», me anunció durante el desayuno. «Tenemos que hacer algunos ajustes para maximizar tu seguridad económica». «¿Qué tipo de ajustes?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Bueno, por ejemplo, ese seguro de vida que papá tenía. Podríamos usar ese dinero para crear un fondo de emergencia más sólido para ti». «¿Un fondo de emergencia?» «Sí, algo que genere intereses constantes, pero que esté protegido de decisiones impulsivas», explicó con el tono de alguien que le habla a un niño. «Decisiones impulsivas. Como si yo fuera una compradora compulsiva que necesitaba ser controlada». «Carlos», le dije cuidadosamente, «¿qué te hace pensar que yo tomaría decisiones impulsivas?» «Mamá, no es una crítica», me respondió con condescendencia. «Es solo que nunca has tenido que manejar cantidades grandes de dinero. Es natural que no sepas cómo hacerlo responsablemente».
Durante esos días, también noté que habían comenzado a monitorear mis actividades. Cuando salía de la casa, siempre había alguien que casualmente preguntaba dónde había ido. «¿Cómo estuvo tu caminata, mamá?», me preguntaba María cuando regresaba de mis supuestas caminatas, que en realidad eran reuniones con mis asesores financieros. «¿Con quién hablaste en el mercado?», me preguntaba Carlos cuando volvía de mis supuestas compras. Estaban estableciendo un sistema de vigilancia sutil, como si yo fuera un riesgo de fuga. Pero lo que más me molestó fue descubrir que habían estado hablando con los vecinos sobre mi situación. La señora Martínez, que vivía al lado, me abordó un día mientras regaba las plantas. «Elena, querida», me dijo con una compasión que me resultó familiar. «Carlos me contó que estás pasando por un momento difícil. Si necesitas ayuda con cualquier cosa, no dudes en pedírmela». «¿Qué tipo de ayuda?», pregunté, curiosa por saber qué versión de mí habían compartido. «Bueno, cosas básicas», respondió con delicadeza. «Ir al banco, entender documentos importantes, ese tipo de cosas que pueden ser confusas cuando estás de luto». Carlos había estado diciéndoles a los vecinos que yo era incapaz de manejar tareas básicas de adulto. Estaba preparando el terreno para que nadie cuestionara cuando tomara control total de mi vida. Esa noche, después de otra cena familiar llena de comentarios condescendientes, tomé una decisión que cambiaría todo. Me senté en mi habitación con mi teléfono secreto y llamé a mi abogado personal, el que había manejado mis asuntos durante décadas sin que Roberto lo supiera. «Señora Mendoza», me saludó Ricardo Herrera, mi abogado de confianza. «Lamento mucho su pérdida. ¿En qué puedo ayudarla?». «Ricardo, necesito que prepares algo especial para la lectura del testamento de mañana», le dije con una determinación que no había sentido en años. «¿Qué tipo de preparación?». «Quiero que estés presente como observador legal y quiero que tengas listos todos los documentos de mis propiedades y cuentas bancarias». «¿Estás segura de que es el momento adecuado para revelar su situación financiera?», me preguntó con preocupación. «Más que segura», respondí. «Es hora de que mi familia conozca a la verdadera Elena». Durante los siguientes 20 minutos, Ricardo y yo planeamos exactamente cómo se desarrollaría la revelación. Él estaría presente en la oficina del notario, aparentemente como un observador independiente, pero tendría autorización para revelar mi verdadera identidad financiera en el momento preciso. «¿Quiere que prepare algún documento legal específico?», me preguntó. «Sí», respondí después de pensar un momento. «Quiero que prepares documentos que demuestren mi capacidad legal y mental para tomar decisiones financieras. Tengo el presentimiento de que voy a necesitarlos». «¿Presentimiento para qué?». «Creo que mis hijos van a tratar de desafiar cualquier decisión que tome sobre mi propia vida», le expliqué. «Quiero estar preparada para demostrar que soy completamente competente». Ricardo se quedó en silencio por un momento. «Señora Mendoza», me dijo finalmente, «¿está segura de que quiere hacer esto? Una vez que revele su identidad, no podrá volver atrás». «Ricardo», le respondí con una claridad que no había sentido en décadas, «he estado viviendo una mentira durante 25 años. Mañana es el día en que recupero mi verdadera identidad». Después de colgar, me senté frente al espejo y realmente me miré por primera vez en años. No vi a la mujer dependiente que mi familia había aprendido a despreciar. Vi a Elena Mendoza, heredera de un imperio hotelero, mujer de negocios exitosa y persona completamente capaz de tomar sus propias decisiones. Mañana, mis hijos descubrirían que habían estado planeando controlar a una de las mujeres más ricas del país. Mañana, se enterarían de que la pobre mamá, que necesitaba supervisión, tenía más dinero del que ellos verían en toda su vida. Mañana, la mujer que habían tratado como una carga les demostraría que habían subestimado completamente a la persona que creían conocer. Me fui a dormir esa noche con una sonrisa en los labios por primera vez desde el funeral de Roberto. Era hora de que Elena Mendoza
regresar al mundo, y mis hijos no tenían idea de lo que estaba por suceder. La mañana de la lectura del testamento, me desperté con una sensación que no había experimentado en 25 años. Poder absoluto. Por primera vez desde que conocí a Roberto, iba a ser completamente honesta sobre quién era. Me vestí cuidadosamente, eligiendo un traje negro elegante que había comprado en secreto años atrás. Nada demasiado ostentoso, pero lo suficientemente sofisticado para sugerir que tal vez había más en Elena de lo que mis hijos imaginaban. Carlos llegó temprano para acompañarme al bufete. «Mamá, ¿estás lista para esto?», me preguntó con esa voz protectora que había perfeccionado. Sé que puede ser abrumador escuchar todos los detalles legales. «Estoy lista», respondí con una calma que lo sorprendió. «Recuerda que nosotros vamos a estar ahí para ayudarte a entender todo», agregó Sofía, ajustando su bolso como si fuera una reunión de negocios. «No te preocupes si no entiendes algunos términos técnicos». María se unió a nosotros en el auto, trayendo una libreta. «Mamá, voy a tomar notas de todo lo importante», me explicó. «Después te ayudo a repasar lo que significa cada cosa». Durante el viaje, escuché a mis hijos discutir sus expectativas como si yo no estuviera presente. «¿Crees que papá haya dejado tanto como calculamos?», preguntó María. «Espero que sí», respondió Carlos. «Necesitamos suficiente para mantener a mamá cómodamente, pero también para nuestros propios gastos como sus cuidadores». «¿Cuidadores?», pregunté. «Bueno, sí», me explicó Carlos. «Cuidarte va a requerir tiempo y recursos. Es justo que eso sea compensado por la herencia». Habían decidido cobrarse por el privilegio de controlar mi vida. Era brillante en su audacia. Cuando llegamos al bufete del notario, noté inmediatamente que Ricardo Herrera ya estaba allí, sentado discretamente en una esquina. Intercambiamos una mirada casi imperceptible. El notario, el señor Vega, era un hombre mayor que había conocido a Roberto durante años. Nos saludó con la solemnidad apropiada para la ocasión. «Señora Elena, mis condolencias nuevamente», me dijo con genuina compasión. «Roberto era un buen hombre». «Gracias», respondí simplemente. «Antes de comenzar», continuó el notario, «debo informarles que hay un observador legal presente hoy. El señor Herrera está aquí para asegurar que todo se desarrolle según los procedimientos apropiados». Carlos frunció el ceño. «¿Para qué necesitamos un observador legal?», preguntó con suspicacia. «Es un procedimiento estándar en algunos casos», explicó el notario vagamente. «Especialmente cuando hay preocupaciones sobre la capacidad de los beneficiarios para entender las implicaciones legales». Mis hijos se miraron entre sí, probablemente pensando que el observador estaba allí para protegerme de mi propia incompetencia. «Bien», dijo el notario, abriendo el sobre que contenía el testamento de Roberto. «Comencemos». Lo que siguió fue exactamente lo que había esperado. Roberto había dejado la casa, sus ahorros y todas sus posesiones divididas entre Carlos, María y yo, con el fideicomiso que ellos habían sugerido firmemente establecido. «Para mi esposa Elena», leyó el notario, «dejo la cantidad de $5,000 mensuales, administrados a través de un fideicomiso supervisado por mis hijos Carlos y María, quienes tomarán todas las decisiones financieras importantes en su nombre». «¿5,000 al mes?», pregunté fingiendo sorpresa. «Sí, mamá», me explicó María con condescendencia. «Es una cantidad muy generosa, más que suficiente para todos tus gastos. El resto de mis bienes», continuó el notario, «incluyendo la casa familiar, mis ahorros y mis inversiones, valorados en aproximadamente $45 millones, se dividirán equitativamente entre mis hijos Carlos y María». 45 millones. Roberto había sido más exitoso de lo que yo había imaginado, pero esa cantidad seguía siendo una fracción de lo que yo poseía. ¿$45 millones? Preguntó Carlos, claramente sorprendido. Su padre fue muy cuidadoso con sus inversiones, explicó el notario.
También tenía algunos seguros de vida significativos. Mis hijos se miraron con una mezcla de shock y euforia. Habían esperado una herencia modesta, pero acababan de descubrir que eran millonarios. «Mamá», me dijo María tomando mi mano, «¿entiendes lo que esto significa? Significa que ustedes son ricos». Respondí simplemente. «Significa que todos estamos cómodos», me corrigió Carlos. «Y significa que podemos cuidarte muy bien. Además», agregó Sofía, «ahora podemos permitirnos el mejor apartamento supervisado para ti, uno realmente lujoso». Habían heredado $45 millones y su primera preocupación era asegurar que yo fuera trasladada a un lugar donde pudieran controlarme. «¿Hay algo más?», preguntó Carlos al notario. «Sí», respondió el notario consultando sus papeles. «Hay una cláusula especial que su padre me pidió que leyera textualmente». Procedió a leer las palabras de Roberto. «Para mi querida Elena, sé que nunca me dijiste toda la verdad sobre tu pasado, pero también sé que tuviste tus razones. Siempre supe que había más en ti de lo que mostrabas. Espero que algún día encuentres el valor de ser completamente honesta contigo misma y con nuestra familia. Te amo tal como eres, pero también me hubiera gustado conocer a la mujer que realmente eres». El silencio que siguió fue absoluto. Mis hijos me miraron con confusión. «¿Qué quiso decir papá con eso?», preguntó María. «No tengo idea», mentí, aunque mi corazón latía aceleradamente. Roberto había sabido. Tal vez no los detalles exactos, pero había sabido que yo ocultaba algo importante. «Bueno», dijo Carlos, recuperándose rápidamente. «Papá a veces era sentimental. Lo importante es que ahora podemos seguir adelante con nuestros planes». «¿Qué planes?», pregunté. «Los planes que hemos discutido», me explicó María. «Vender la casa, mudarte al apartamento supervisado, establecer tu nueva rutina». «¿Y si no quiero mudarme?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Mamá», me dijo Carlos con paciencia fingida, «no tienes opción. Legalmente nosotros somos los responsables de tus decisiones financieras ahora. Eso significa que no puedo tomar decisiones sobre mi propia vida. Significa que no puedes tomar decisiones financieras importantes», me corrigió María. «Pero eso es bueno. Es protección». Fue en ese momento cuando miré hacia Ricardo Herrera y asentí casi imperceptiblemente. Era hora de que mis hijos conocieran la verdad sobre quién era realmente su madre. Era hora de que descubrieran que la mujer que habían tratado como una carga era más poderosa de lo que habían soñado jamás. «Antes de continuar», dijo Ricardo levantándose de su asiento, «hay algo que la señora Elena necesita revelar». Y así comenzó el momento que cambiaría todo para siempre. La expresión en los rostros de mis hijos cuando Ricardo se levantó fue una mezcla de confusión e irritación. Carlos fue el primero en reaccionar. «¿Disculpe?», le dijo a Ricardo con ese tono autoritario que había perfeccionado. «¿Quién es usted exactamente?». «Soy Ricardo Herrera», respondió con calma profesional. «Abogado especializado en derecho financiero y patrimonial. He sido el representante legal de la señora Elena Mendoza durante los últimos 20 años». «¿Elena Mendoza?», preguntó María mirándome con incredulidad. «Mamá, tu apellido es Vargas». «Vargas era mi apellido de soltera», respondí, sintiendo cómo mi voz recuperaba una autoridad que había estado dormida durante décadas. «Mendoza es mi apellido real». «No entiendo», intervino Sofía. «¿Por qué tienes un abogado privado? ¿Y por qué nunca mencionaste que tenías otro apellido?». Ricardo abrió su maletín y extrajo una carpeta gruesa. «Con su permiso», me dijo. «¿Puedo proceder con la revelación?». Asentí sintiendo una mezcla de terror y liberación. «La señora Elena Mendoza», comenzó Ricardo, «no es la mujer que ustedes creen conocer. Durante su matrimonio con Roberto Vargas, ella mantuvo en secreto su verdadera identidad financiera». «¿Qué quiere decir con identidad financiera?», preguntó Carlos, con una voz que comenzaba a sonar menos segura.
Quiero decir, continuó Ricardo, que la señora Mendoza es la propietaria de la cadena hotelera Mendoza International, heredera de un patrimonio valorado en aproximadamente $200 millones y administradora de inversiones globales que generan ingresos superiores a los 10 millones anuales. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes. ¿200 millones? Susurró María, con los ojos completamente abiertos. ¿Cadena hotelera? Preguntó Carlos, como si las palabras fueran en un idioma extranjero. Señora Mendoza, dijo Ricardo volviéndose hacia mí. ¿Desea que proceda con la documentación completa? Sí, respondí, sintiendo cómo cada palabra me devolvía un pedazo de mi verdadera identidad. Es hora de que mis hijos sepan quién es realmente su madre. Ricardo comenzó a sacar documentos de su carpeta. Estados de cuenta bancarios, títulos de propiedad, certificados de inversión, documentos corporativos. Los extendió sobre la mesa del notario como si fuera una exhibición en un museo. Estos son solo algunos de los activos principales, explicó. Hoteles en 6 países, propiedades residenciales en Europa y América, inversiones en el mercado bursátil, bonos gubernamentales y una colección de arte valorada en 15 millones. Carlos tomó uno de los documentos con manos temblorosas. Esto dice que eres la presidenta de Mendoza International, me dijo con una voz que apenas era audible. ¿Cómo es posible? Es posible, respondí, porque nunca dejé de ser quien era. Solo fingí ser alguien diferente. ¿Fingiste? Preguntó María, con una indignación que me resultó irónicamente familiar. ¿Fingiste ser pobre durante 25 años? Fingí ser la mujer que pensé que su padre querría. Le expliqué. Una mujer sencilla, dependiente, que no lo intimidara con su éxito financiero. ¿Y papá no sabía nada? Preguntó Carlos. Roberto sospechaba que yo ocultaba algo, admití, pero nunca investigó a fondo. Creo que prefería la versión de mí que conocía. Sofía había estado revisando los documentos con una expresión de shock creciente. Elena, me dijo usando mi nombre por primera vez en años sin el mamá condescendiente. Según estos papeles, tú sola tienes más dinero que la herencia completa de Roberto. Mucho más, confirmé. La herencia de Roberto, aunque significativa, representa aproximadamente el 20% de mis activos totales. ¿El 20%? María se llevó las manos a la cabeza. ¿Estás diciendo que tienes más de $200 millones? Según la última evaluación, intervino Ricardo. El patrimonio total de la señora Mendoza se acerca a los 300 millones, considerando el crecimiento de sus inversiones durante el último año. 300 millones, repitió Carlos, como si estuviera tratando de procesar un concepto imposible. Pero entonces, dijo María lentamente, ¿por qué vivías como si fuéramos pobres? ¿Por qué nos dejaste creer que no teníamos dinero? Porque quería una familia que me amara por quien era, no por lo que tenía, respondí. Quería un esposo que no me viera como un trofeo financiero y quería hijos que no me vieran como una cuenta bancaria. ¿Pero nos mentiste durante toda nuestra vida?, preguntó Carlos, con una indignación que me resultó hipócrita. Sí, admití sin disculpas. Les mentí sobre mi riqueza, pero ustedes me mintieron sobre su amor. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó María. Quiero decir, respondí, sintiendo cómo años de resentimiento finalmente encontraban su voz, que durante los últimos años ustedes han demostrado que no me aman como persona. Me aman como una responsabilidad que pueden controlar. Eso no es cierto, protestó Carlos. No, le sonreí con una amargura que había estado reprimiendo durante años. Hace 3 días ustedes estaban planeando mudarme a un apartamento supervisado porque consideraban que era demasiado incompetente para vivir sola. Eso era para protegerte, se defendió María. Era para controlarme, la corregí.
Ustedes habían decidido que yo era una carga inútil que necesitaba ser manejada como una paciente mental. Pero si hubiéramos sabido que tenías dinero... comenzó Carlos. ¿Qué? Lo interrumpí. ¿Me habrían tratado diferente? ¿Me habrían respetado más? Eso no prueba exactamente lo que temía. El silencio que siguió fue devastador. Mis hijos se dieron cuenta de que habían caído exactamente en la trampa que yo había temido durante décadas. «Señora Mendoza», dijo Ricardo, «¿desea que proceda con los documentos de capacidad mental? ¿Documentos de capacidad mental?», preguntó el notario confundido. «Sí», respondí. «Tengo la sospecha de que mis hijos van a tratar de argumentar que soy mentalmente incompetente para manejar mi propia fortuna». Carlos y María intercambiaron miradas culpables. «Mamá», me dijo María débilmente, «nosotros nunca...» «¿Nunca qué?», la interrumpí. ¿Nunca dijeron que yo era demasiado simple para entender el mundo moderno? ¿Nunca planearon controlar cada aspecto de mi vida? ¿Nunca me trataron como si fuera una persona con discapacidad mental? No pudieron responder porque todo era cierto. «Ricardo», dije volviéndome hacia mi abogado, «por favor, presenta los documentos que confirman mi plena capacidad mental y legal». Y así, la mujer que mis hijos habían subestimado durante años, finalmente reveló que era más poderosa de lo que habían imaginado jamás. La expresión en sus rostros era impagable, pero la verdadera revelación aún estaba por venir. Ricardo colocó sobre la mesa una serie de documentos médicos y psicológicos que yo había preparado específicamente para este momento. Estos son exámenes de capacidad mental realizados por 3 especialistas diferentes durante el último mes, explicó. Todos confirman que la señora Mendoza posee plena capacidad cognitiva, emocional y legal para tomar decisiones sobre su patrimonio. El notario, señor Vega, examinó los documentos con creciente asombro. «Señora Elena», me dijo, «¿por qué solicitó estos exámenes?» «Porque sabía que mis hijos tratarían de desafiar mi competencia mental una vez que descubrieran mi verdadera situación financiera», respondí con una tranquilidad que sorprendió incluso a mí misma. «Mamá», dijo Carlos, con una voz que comenzaba a sonar desesperada, «nosotros nunca haríamos algo así». «¿No?». Le dirigí una mirada que lo hizo encogerse. «Carlos, hace exactamente 4 días me dijiste que las personas a veces no saben lo que es mejor para ellas. María, tú me dijiste que necesitaba supervisión porque era muy vulnerable. Pero eso era diferente», protestó María. «Pensábamos que realmente no podías...» «¿Cuidar de mí misma?», terminé la frase. «Exactamente. Ustedes llegaron a esa conclusión sin conocer todos los hechos». Sofía, que había estado callada durante varios minutos, finalmente habló. «Elena», me dijo con una voz completamente diferente a la condescendiente que solía usar, «¿por qué nos estás diciendo todo esto ahora?» «Porque...», respondí, levantándome de mi silla. «Ustedes acaban de demostrar exactamente por qué mantuve mi identidad en secreto durante tanto tiempo». «¿Qué quieres decir?», preguntó Carlos. «Quiero decir que en el momento en que descubrieron que Roberto tenía 45 millones, su primera reacción no fue preocuparse por mi bienestar emocional. Fue calcular cómo podían usar ese dinero para controlarme mejor». «Eso no es cierto», se defendió María. «¿No?». Ricardo abrió otra carpeta. «Según mis investigaciones, ustedes visitaron el complejo de apartamentos supervisados mientras su padre aún estaba vivo. También contactaron a una empresa de cuidado de adultos mayores». «¿Investigaciones?», preguntó Carlos, con una voz que se volvía cada vez más aguda. «Sí», respondí. «Yo también puedo contratar investigadores privados. Y descubrí cosas muy interesantes sobre los planes que habían hecho para mi futuro». Ricardo extrajo otro documento. «Por ejemplo», continuó, «descubrimos que ustedes habían consultado con un abogado sobre la posibilidad de declarar incompetencia mental a su madre si ella se resistía a sus planes.
El color se drenó completamente de los rostros de mis hijos. ¿Cómo sabías eso?, susurró María. Porque cuando tienes los recursos que yo tengo, respondí, puedes descubrir muchas cosas. Pero entonces, dijo Carlos con una comprensión horrible comenzando a formarse en sus ojos. ¿Tú sabías lo que estábamos planeando? Sabía exactamente lo que estaban planeando, confirmé. Sabía que querían mudarme a un apartamento supervisado. Sabía que querían controlar cada aspecto de mi vida. Sabía que habían decidido que yo era demasiado incompetente para tomar mis propias decisiones. ¿Y nos dejaste continuar?, preguntó María, con una mezcla de horror y humillación. Quería ver hasta dónde estarían dispuestos a llegar. Admití. Quería saber si realmente me amaban como persona o si solo me toleraban como una obligación. «Mamá», dijo Carlos con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Nosotros te amamos. ¿De verdad?», le pregunté. «Porque durante las últimas semanas ustedes me han tratado como si fuera una mascota querida que necesitaba ser cuidada, no como una persona que merece respeto. Pero pensábamos que realmente necesitabas ayuda», protestó María. «¿Basándose en qué evidencia?», le pregunté. «¿Alguna vez me vieron tomar una decisión financiera incorrecta? ¿Alguna vez me vieron comportarme de manera irracional?». «No», admitió María en voz baja. «Entonces, ¿por qué asumieron que yo era incompetente?». «Porque nunca habías trabajado», respondió Carlos débilmente. «Porque papá siempre se encargaba de todo. Roberto se encargaba de todo». Lo corregí. «Porque yo le permití hacerlo. Porque quería que él se sintiera necesario y valorado». «¿Pero por qué?», preguntó María. «¿Por qué renunciaste a tu poder?». «Porque pensé que el amor era más importante que el poder», respondí. «Pensé que si fingía ser vulnerable, mi familia me amaría más auténticamente». «¿Y ahora?», preguntó Carlos. «Ahora me doy cuenta de que cometí un error terrible», admití. «Porque al fingir ser débil, les enseñé a tratarme como si fuera débil. Y ustedes aprendieron esa lección tan bien que comenzaron a despreciarme genuinamente». El silencio que siguió fue demoledor. Mis hijos se dieron cuenta de que habían perdido todo respeto por mí, basándose en una mentira que yo había creado. «Señora Mendoza», dijo Ricardo, «¿desea que proceda con la siguiente revelación?». «¿Hay más?», preguntó el notario, claramente abrumado por todo lo que había escuchado. «Sí», respondí, sintiendo una satisfacción que no había experimentado en décadas. «Hay algo más que mis hijos necesitan saber». «¿Qué más?», preguntó Sofía, con una voz que sonaba completamente derrotada. «Que durante los últimos 25 años, mientras ustedes me veían como una carga financiera», dije, saboreando cada palabra, «yo he estado pagando secretamente por todo lo que consideraban demasiado caro para nuestra familia». «¿Qué quieres decir?», preguntó Carlos. «Quiero decir», respondí, «que cada préstamo especial que conseguimos, cada oportunidad financiera inesperada, cada vez que el dinero apareció mágicamente cuando lo necesitábamos, era yo quien lo proporcionaba». «¿Incluso las cosas de nuestra infancia?», preguntó María. «Especialmente las cosas de su infancia», confirmé. «Sus uniformes escolares, sus libros, sus vacaciones familiares, incluso los regalos de Navidad que creían que Roberto no podía permitirse». «¿Todo este tiempo?», susurró Carlos. «Todo este tiempo», confirmé. «Ustedes crecieron pensando que éramos pobres, pero en realidad estaban viviendo una vida financiada por una de las mujeres más ricas del país. ¿Y papá no sabía nada?», preguntó María. «Roberto sospechaba», admití, «pero nunca preguntó directamente, y yo nunca se lo dije». «¿Por qué no?», preguntó Carlos. «Porque», respondí, sintiendo cómo años de dolor finalmente encontraban su voz. «Quería una familia que me amara por quien era, no por lo que podía darles». «¿Y en su lugar?», preguntó María. «En su lugar», terminé.
Conseguí una familia que me despreciaba por quien fingía ser. La ironía era perfecta y devastadora, pero la revelación final aún estaba por venir. Ricardo extrajo un último documento de su carpeta, uno que había estado reservando para este momento final. «Hay una cosa más que la señora Mendoza quiere que sepan», anunció solemnemente. «¿Qué más puede haber?», preguntó Carlos, con una voz completamente derrotada. «Su padre», dijo Ricardo. Conocía la verdadera identidad de su madre. El shock en los rostros de mis hijos fue absoluto. «¿Qué?», susurró María. «Roberto descubrió la verdad hace aproximadamente 5 años», expliqué, sintiendo cómo las últimas piezas del rompecabezas encajaban en su lugar. «Contrató a un investigador privado para averiguar sobre mi pasado». «¿Por qué no nos lo dijo?», preguntó Carlos. «Porque me amaba lo suficiente como para respetar mi decisión de mantener el secreto», respondí. «Pero también porque había comenzado a darse cuenta de cómo ustedes me trataban». Ricardo abrió el documento final. «Este es una carta que Roberto escribió para ser leída en caso de que la señora Mendoza decidiera revelar su identidad después de su muerte». Le hice una seña para que procediera. «Para mis hijos Carlos y María», comenzó a leer Ricardo. «Si están escuchando esta carta, significa que su madre finalmente encontró el valor de mostrarles quién realmente es. Durante los últimos años de mi vida, observé con tristeza creciente cómo ustedes trataban a la mujer más extraordinaria que he conocido como si fuera una carga inútil. Carlos y María se miraron con horror creciente. Su madre sacrificó su identidad por amor a nuestra familia. Renunció a su poder, a su reconocimiento, a su lugar legítimo en el mundo, para darnos una vida que creía que sería más auténtica y feliz. Y ustedes la recompensaron tratándola como si fuera incompetente». «Papá sabía», murmuró María, con lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. «Espero que cuando descubran la verdad sobre Elena, se den cuenta de que han estado juzgando a una mujer extraordinaria sin conocer todos los hechos. Y espero que tengan la humildad de pedirle perdón por los años de condescendencia y desprecio». «¿Desprecio?», preguntó Carlos débilmente. «Sí», respondí firmemente. «Desprecio, porque eso es lo que sentían por la mujer que pensaban que era. Una mujer dependiente, sin educación, sin capacidades. Esa mujer les causaba vergüenza». «Eso no es cierto», protestó María. «¿No?», le sonreí con amargura. «María, hace 2 semanas le dijiste a tu amiga que era embarazoso tener una madre que no entendía tecnología. ¿Cómo sabes eso? Porque cuando tienes los recursos que yo tengo, puedes enterarte de muchas conversaciones», respondí. «Carlos, tú le dijiste a Sofía que esperabas que yo no hiciera algo estúpido con el dinero de la herencia. Pero no lo decíamos con maldad», se defendió Carlos. «No», estuve de acuerdo. «Lo decían con lástima, lo cual, de alguna manera, es peor». Ricardo continuó leyendo la carta de Roberto. «Elena merece su respeto, no su lástima. Merece su admiración, no su condescendencia. Y merece su amor genuino, no su obligación familiar. Si después de conocer la verdad, ustedes pueden encontrar una manera de relacionarse con su madre como la mujer poderosa y capaz que siempre ha sido, entonces tal vez puedan construir una relación auténtica por primera vez en sus vidas. Pero si no pueden superar su shock y resentimiento por haber sido engañados, entonces al menos tengan la decencia de dejarla vivir su vida en paz, con la dignidad que siempre mereció. Con amor y esperanza de que aprendan de este momento, Roberto». El silencio que siguió fue interminable. Mis hijos procesaban no solo la revelación sobre mi identidad, sino también el hecho de que su padre había estado observando y juzgando su comportamiento hacia mí. «Mamá», dijo Carlos finalmente, con una voz quebrada. «No sabíamos». «¿Qué parte no sabían?», pregunté. «¿No sabían que yo tenía dinero? Es cierto, eso era un secreto. Pero
¿No sabían que me estaban tratando mal? Eso era obvio. Pensábamos que te estábamos protegiendo, dijo María, llorando abiertamente ahora. Me estaban controlando. La corregí. Hay una diferencia enorme. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Sofía, hablando por primera vez en mucho tiempo. Ahora, respondí, levantándome de mi silla con una autoridad que no había mostrado en 25 años. Voy a vivir mi vida como la mujer que realmente soy. ¿Eso significa que no quieres volver a vernos?, preguntó Carlos con pánico en su voz. Significa, respondí cuidadosamente, que si ustedes quieren una relación conmigo, va a tener que ser en términos completamente diferentes. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que nunca más voy a fingir ser menos de lo que soy, expliqué. Nunca más voy a aceptar condescendencia. Nunca más voy a permitir que me traten como si fuera incompetente. Pero somos tu familia, protestó María. Sí, estuve de acuerdo. Pero durante años, ustedes han sido una familia que no me respetaba. Si quieren seguir siendo mi familia, van a tener que aprender a respetarme. ¿Cómo?, preguntó Carlos. Empezando por disculparse, respondí. No por no conocer mis secretos, sino por la manera en que me trataron basándose en lo que creían saber. Lo sentimos, dijo María inmediatamente. ¿Por qué exactamente?, pregunté. Por tratarte como si fueras incompetente, admitió Carlos. Por planear controlar tu vida sin preguntarte qué querías, agregó María. Por asumir que sabíamos lo que era mejor para ti, continuó Carlos. Por hacerte sentir como una carga en lugar de valorarte como nuestra madre, terminó María. Asentí lentamente. Es un comienzo, admití. Pero las disculpas son solo palabras. Si quieren una relación real conmigo, van a tener que demostrar que pueden verme como un ser humano completo, no como un proyecto de caridad. ¿Y la herencia de papá?, preguntó Carlos tímidamente. La herencia de Roberto es suya, respondí. Yo no la necesito, y él quería que ustedes la tuvieran. ¿Y tu dinero?, preguntó María. Mi dinero es mío, respondí firmemente. Y las decisiones sobre mi dinero son mías. ¿Eso significa que no vamos a heredar nada de ti?, preguntó Sofía. La pregunta era tan típicamente calculadora que casi me reí. Sofía, le dije, el hecho de que esa sea tu primera preocupación después de todo lo que has escuchado hoy, me dice exactamente qué tipo de relación puedo esperar contigo. No quise decir... comenzó a defenderse. Sí, la interrumpí. Sí quisiste decir exactamente eso. Me dirigí hacia la puerta, con Ricardo siguiéndome. ¿A dónde vas?, preguntó Carlos. Voy a casa, respondí. A mi casa, la casa que ustedes querían venderme sin mi consentimiento. Pero, ¿vamos a volver a hablar?, preguntó María desesperadamente. Tal vez, respondí. Cuando ustedes hayan decidido si pueden amar y respetar a Elena Mendoza tanto como toleraban a la pobre Elena Vargas. Te amamos, dijo Carlos. Veremos, respondí, abriendo la puerta. Porque ahora que saben quién soy realmente, van a tener que decidir si ese amor es genuino o si solo era lástima disfrazada. Salí de esa oficina como la mujer poderosa que siempre había sido, dejando atrás 25 años de fingir ser menos de lo que era. Por primera vez en décadas, me sentí completamente libre. Y por primera vez en mi vida, mis hijos tendrían que ganarse mi respeto, en lugar de darlo por sentado. La verdadera Elena Mendoza había regresado al mundo, y esta vez no iba a disculparse por ser exactamente quien era.